cuenta solo. En la Cumbre de las Américas, el presidente Castillo pidió, hay que tener sangre en la cara, pidió no dar tregua a la corrupción, ¿no? Y resulta que él tiene una investigación abierta por presuntamente liderar una organización criminal. ¿Qué puede ser más grave que eso? Pero además están sus sobrinos prófugos. Está su amigo y exsecretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco, está prófugo. Y también su amigo y exministro de Transportes, Juan Silva, está en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior y de la Policía. 50.000 soles por información por su paradero. Se mandó mudar. ¿A quién le cabía duda de que eso iba a ocurrir luego de escucharse el audio en el que Samir Villaverde le entrega, y se escucha clarísimo, aquí están, 100.000 grandes para usted, ministro Silva, y los recibe alegremente. Ahí está el audio, ahí está la transcripción. En fin, y sobre ese audio precisamente, también en una entrevista que el presidente dio esta mañana, oh sorpresa, el ministro Alejandro Salas dice, ya pronto va a hablar con la prensa. Se reúne con el periodista que le va a dar el que le hizo la entrevista esta mañana y luego hace estas declaraciones en las que dice, ¿no? Desconozco y rechazo. El presidente no sabe, no opina, no conoce todo su entorno prófugo por acusados de corrupción y él no sabe nada y no se pronuncia ni siquiera con la misma contundencia de ese discurso declarativo en la Cumbre de las Américas. Y aun cuando sus abogados están buscando frenar cualquier tipo de investigación en su contra, el presidente también allí en los Estados Unidos ha dicho que él reclama, y aquí ha dicho que él reclama que las investigaciones se hagan con rapidez y con celeridad. Claro, una redundancia, ¿no es cierto? Una redundancia que no aplica para él. Y la pregunta que también es redundante, pero hay que hacerla es, ¿a quién beneficia todo este entorno corrupto o presuntamente corrupto fugado? ¿A quién beneficia? Claramente al propio presidente de la República. Entonces, esta noche, ¿qué es lo que nos tiene Richard Apolo? Porque con la difusión del audio, como le decía, era cantado que Silva se iba a mandar mudar, que es lo que hizo. Y hay gruesas contradicciones entre la versión de la Fiscalía y de la Policía respecto al pedido de montar vigilancia al exministro. Y mientras el ministro Senmache, el ministro del Interior, trata de trasladarle toda la responsabilidad al Ministerio Público, lo cierto es que hay vacíos que la policía todavía no puede justificar. Richard Apolo esta noche nos dice que las cosas se le siguen complicando al presidente. Aun cuando Silva se haya fugado, empiezan a surgir y ya están en la Fiscalía nuevas pruebas, nuevos audios, nuevos diálogos, en el que ya no es solo Samir Villaverde conversando con Pacheco o Samir Villaverde conversando con Silva, sino que ya hay conversaciones con los sobrinos en el que sí se hace mención directa del presidente de la República. Richard Apolo. Fueron 9 horas las que el último jueves Samir Villaverde brindó a la Fiscalía detalles minuciosos en torno a los 4 audios que hasta el día de hoy Villaverde García, de la mano de su defensa legal, ha entregado al Ministerio Público. Uno de ellos, aquel audio cuya transcripción provocó que el exministro Juan Silva Villegas tomara la decisión de fugar, eludiendo así la justicia. Yo no lo sé dónde está. Por medida de seguridad le dije a mi cliente que no me diga dónde está. Él me ha manifestado que no cree en la justicia del Perú por el momento. Una persona como Silva, sin ninguna preparación en seguridad ni en estrategia militar, no puede pues escapársele a una policía como la nuestra, que sí es bastante habilidosa para capturar personas. Entonces acá se trata de una persona que la han dejado irse. Pero en aquellas 9 horas del último jueves, Samir Villaverde también fue más explícito en cuanto a los otros audios entregados a la fiscal. Uno de ellos, respecto a una conversación sostenida entre Samir Villaverde y los sobrinos del presidente Castillo, Fray Vázquez y Gianmarco Castillo. A este último, Villaverde en el audio, le solicita vetar e impedir que un funcionario que no era parte de su entorno, sino por el contrario, habría sido entre comillas gente de Carolín López, ingrese al ministerio. A lo que Gianmarco Castillo respondió: tranquilo, no va de ninguna manera. Yo ya hablé con mi tío. Ya, Yancito, gracias. Otro de los audios sobre el cual el último jueves Samir Villaverde junto a su defensa legal habrían dado detalles y resulta importante para la Fiscalía es aquel grabado en octubre del año pasado, antes del escándalo de los $20.000 encontrados en el baño del despacho de Bruno Pacheco, cuando aún este era el todopoderoso secretario de la presidencia.
Un audio en el cual Pacheco, ante los enfrentamientos por pugnas de poder y coplamientos en ministerios, le pide a Samir Villaverde evitar hablar mal de sus amigas Karelyn López y Silvia Barrera, y por el contrario, mantener la paz y unión con ellas y con Vladimir Mesa. Además, en aquel audio de 30 minutos de duración, grabados por Samir Villaverde, Bruno Pacheco despotrica contra los sobrinos presidenciales, quienes, junto a Samir Villaverde, intentaban al parecer meter las narices en los negocios ilícitos. Los chibolos no saben. Esos chibolos deben irse a estudiar. Entregado hasta ahora por Samir Villaverde, según fuentes fiscales, podría ayudar a que la próxima semana a Villaverde se le varíe la prisión preventiva por la de comparecencia. Se puede traducir en que la próxima semana su cliente estaría fuera del penal. Bueno, esa información es evidentemente reservada, pero espero que las palabras suyas se conviertan en realidad. Cuando el ministro del Interior, Dimitri Semanche, acudió el último viernes a la Comisión de Fiscalización del Congreso, lejos de hacer un mea culpa, no se le ocurrió mejor idea que culpar al Ministerio Público de permitir que el exministro Juan Silva logre eludir la justicia. Sí estoy poniendo en duda una correcta actuación por parte del Ministerio Público en su rapidez en la que tiene que actuar. Sin embargo, hoy en día ha quedado más que claro que desde el 27 de mayo, la propia Fiscalía de la Nación había solicitado a la Policía Nacional no perder el rastro del ministro Silva, quien, según la teoría fiscal, sería el segundo hombre en la supuesta organización criminal encabezada, dice la Fiscalía, por el propio presidente de la República, Pedro Castillo. El día domingo 5, la Fiscalía de la Nación nos cita para una diligencia al día siguiente, el día lunes. Y también nos llegó la notificación de la doctora Cenaro que nos citaba para el día 10, o sea, para ayer, porque ya estamos 11, ¿ya? Estábamos preparándonos para ir. ¿Quién? ¿Usted? Claro, con mi cliente. El 2 de junio ya no se sabía nada de él. Eso es lo que ustedes saben. No, yo no. El domingo... En la policía no sabía nada de él. El domingo mi cliente se sorprende, me llama por teléfono. ¿Dónde estaba el domingo su cliente? No le pregunté dónde estaba. La policía no es perfecta, ninguna policía en el mundo es perfecta. Y si aquí habría omisión, se va a determinar responsabilidad. ¿Ministro? ¿Se siente responsable políticamente, ministro? Yo soy responsable de las acciones que haga o ¡Ese micro! Con Juan Silva Villegas, fugado y buscado por la justicia, son 3 los hombres del círculo cercano y casi íntimo del presidente Pedro Castillo, investigados por presuntamente estar involucrados en actos de corrupción y por lo cual se ofrece una recompensa por su ubicación y captura. En el caso de Silva, a quien según el máximo mando policial se le perdió el rastro el 2 de junio, 3 días después, es decir, el domingo 5 de junio, según algunas fuentes policiales, habría sido interceptado en el Norte Chico. Sin embargo, extrañamente, según la fuente, se le habría permitido seguir su camino hacia la clandestinidad, sabiendo Silva Villegas que la justicia le pisaba los talones. ¿En qué momento toma la decisión Silva de fugar? Porque es lo que ha hecho. ¿En qué momento? ¿Y fue a consejo suyo? ¿Y cuándo tomaron esa decisión? Es un momento que él decidió oportuno según su punto de vista, y si le aconsejé o no, yo le he aconsejado que se presente ante las autoridades, pero también entiendo sus razones porque el dolor existe para quien lo siente. Él siente que no tiene garantizado su derecho constitucional al debido proceso. Este último jueves, Samir Villaverde García, quien dando información y sobre todo entregando audios, intenta mejorar su situación legal y lograr de esa forma salir de prisión, le dijo a la fiscal que el 4 de noviembre del año pasado, cuando según él entregó a Silva los 100.000 grandes, aquella noche, a falta de conserje, fue el propio Silva quien bajó a abrirle la puerta del edificio y que luego, juntos, subieron al ascensor con destino al piso 11, donde contó Samir, se ubicaba el departamento del exministro, donde según la transcripción del audio entre Villaverde y Juan Silva Villegas, el empresario entregó los 100.000 soles de una coima, al parecer, por la obra Puente Tarata 3. Dinero que al menos, parte de él, investiga la fiscalía, habría sido entregado por Silva
al presidente Pedro Castillo. Otro tema que se ha cuestionado mucho que tiene que ver con una difusión de audios donde aparece Samir Villaverde dando cuenta de una entrega de 100.000 grandes o 100 grandes a un, en ese entonces, ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Juan Silva. ¿Usted tenía conocimiento de eso? Bueno, desconozco y la rechazo. Silva sigue negando que él lo ha visitado, es decir, Samir, ¿lo ha visitado en su casa? Así es. Okay. No recuerda haberlo recibido. ¿No recuerda o no pasó? No lo ha recibido, así de concreto. Claro. No lo ha recibido. No lo ha recibido, porque no lo conoce. Porque para llegar a una casa... a él, no solamente no lo conoce, sino no ha tenido nunca ninguna relación con él, contractual, comercial, nunca ha tenido eso. Samir Villaverde también le dijo a la fiscalía el último jueves que aquella noche del 4 de noviembre del año pasado, antes de partir con rumbo al domicilio del entonces exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, preparó un celular con el cual posteriormente grabaría el audio de la conversación que dice tuvo aquella noche con Juan Silva Villegas. Es que evidentemente no se trata de una llamada telefónica, se trata de una reunión presencial entre ambos dos. Por lo tanto, no podría ser grabado por llamada telefónica. Es una conversación que es grabada físicamente en el lugar, ¿no? Y la forma más fácil de grabar es tener un celular en la mano. Me refiero no en la mano, sino en un bolsillo suficiente, ¿no? Sin embargo, el abogado de Silva Villegas niega que la voz que se escucha, y la cual ha sido transcrita por la Fiscalía, sea la del exministro de Transportes y Comunicaciones. Me dice usted que cuando sale la transcripción, usted le vuelve a preguntar al exministro, oiga, señor Silva, ¿esa transcripción, ese audio es real? ¿Le vuelve a preguntar a usted? Yo le he vuelto a preguntar. Le volví a preguntar y él me hace ver, me dice, doctor, pero si dice que a mí me ha entregado dinero, 100.000 grandes, el señor Samir, pero doctor, usted tiene que leer bien que ahí dice que le ha entregado Tapusa. Sí. Y Tapusa es Tablero Puente Sociedad Anónima y está negando que le haya entregado, he escuchado que está negando el señor. Entonces yo le digo, bueno, tiene razón. Y también, dice, doctor, se habla de un arbitraje que nunca se ha dado. Y a la luz de la verdad, estos últimos días se ha sabido que no ha habido arbitraje. Entonces eso me lleva a pensar que puede hacer que mi cliente tenga razón. Que no sea su voz. Que no sea su voz. ¿Y de quién es la voz entonces, dice? Científicamente se demostrará pues, de quién es la voz. Pero él niega que sea la voz que en ese audio. Así es. Según dice, desde que el exministro Silva pasó a la clandestinidad, no sabe dónde se encuentra su patrocinado, pero afirma que este está dispuesto a someterse a una pericia para demostrar, en principio, que no es su voz la que se escucha en el audio entregado por Samir Villaverde a la Fiscalía. Pero a continuación señala que en caso que la pericia arrojase que en realidad sea la voz de Silva, esta podría haber sido, dice, editada maliciosamente. O sea, persiste en la versión... ¿No conoce a Samir, doctor, o ya cambió esa versión? Bueno, él no solamente ha negado su voz, sino que constitucionalmente también tiene derecho a mentir. Consideramos que él también puede ejercer su derecho a mentir. Nadie puede autoincriminarse. Sí, claro. Para eso están las pruebas científicas. Si él está mintiendo, está diciendo la verdad, lo va a decir la pericia fonética. Pero esto no tiene mayor sentido porque el Ministerio Público ha levantado el secreto de las comunicaciones. La propia persona puede pedirle a la compañía que le da servicios de telefonía levantar las comunicaciones. Esa versión no tiene ningún sentido. O sea, sí había llamadas entre ellos. Claro, evidentemente que las han habido, mensajes, etcétera. Y para eso tendría que haber sido bastante razonable en darse cuenta, esto es una posibilidad si es que ha tenido conversaciones. 3 hombres prófugos, 3 hombres cercanos a un presidente que busca, al parecer, por todos los medios, retrasar cuanto se pueda su declaración ante el fiscal de la Nación, que investiga si Pedro Castillo encabeza o no esa organización criminal que, según la teoría fiscal, también habrían formado parte los hoy buscados por la justicia, quienes, todo apunta, estarían protegidos, se dice lamentablemente, por algunos malos altos mandos policiales, que hasta hoy permitirían que orondamente estos 3 personajes se sigan burlando de los sistemas de inteligencia del Perú. El presidente, que esta mañana en esta entrevista dijo que extrañaba su sombrero,
lo dijo, ¿no? Él extraña su sombrero y que se lo quitó porque su hijo se lo pidió. Ha dicho algo que francamente debería dejarnos a todos muy preocupados. Él dijo, y cito textualmente, tengo mis reparos en las personas que hoy tengo al frente. Yo no sé si en este momento mi propio premier o el ministro de Cultura o algún otro ministro en el espacio de la confianza que le estemos dando, no sé qué cosa puedan estar queriendo o asumir o pensando hacer. Si usted no ha entendido, yo tampoco me queda muy claro, pero estamos infiriendo que el presidente elige a esas personas de su entorno cercano, obvia los antecedentes que pudiera tener y confía en que van a hacer un buen trabajo, pero no confía, al final va gobernando a ciegas y con personas que convoca para ayudarlo en esa gestión sin tener su plena confianza. Es francamente de terror, de terror. Y en ese entorno cercano que rodea al presidente ya tenemos a 4 personas prófugas. Sus sobrinos, el ministro de Transportes, que es el que colocó allí porque es la cartera que más presupuesto maneja de todas las carteras del Estado, y nada menos que su secretario personal, su sombra, su brazo derecho. Si eso no es preocupante, yo no entiendo cómo es que el Congreso de la República continúa sosteniendo al presidente Pedro Castillo, porque la llave la tiene el Congreso de la República. Se habla de la posibilidad de un adelanto de elecciones generales, un proyecto para el que se necesita 66 votos y que los congresistas se resisten a llevar adelante. Esta semana yo conversé con el ex procurador anticorrupción, Iván Montoya, y él me decía que ya estamos saliendo de la sospecha simple a la sospecha relevante, porque ya no solamente son los dichos, el dicho primigenio de Carolín López, que todo el mundo puso en duda, porque no es colaborar, es una persona que está confesando haber delinquido y que está echando a otros para salvar ella de la pena que pudiera recibir. Pero han empezado a surgir otros colaboradores eficaces y otras pruebas más concretas y contundentes, como esta transcripción de un audio de una coima entregada a un ministro. Y entonces el ex procurador me dice, y estas sospechas relevantes alcanzan al presidente porque no solo se corrobora respecto a funcionarios cercanos a él y de su entera confianza, sino además en la versión de Carolín López, que se va corroborando por otros elementos que están en la carpeta fiscal. Entonces tenemos un presidente que dice que lucha contra la corrupción, que le demuestren que él ha metido uña, que su papá lo crió con las uñas cortas, que sigue con estas muletillas que ya nos venía vendiendo desde la campaña, pero en la práctica lo que estamos viendo es que ha llegado al gobierno con un grupo de personas que tenían un plan concebido para tomar el Estado por asalto, hacer la repartija, como si de un botín se tratara, para amedrar ellos y para favorecer a aquellos que lo ayudaron durante la campaña. Porque en las conversaciones que están llegando, las pruebas, las evidencias, los audios, las conversaciones que están llegando a la Fiscalía, tenemos a los sobrinos como los mediadores entre estas empresas que reclaman su tajada como pago por haber apoyado al tío en campaña. ¿Quién es el tío? Es el presidente de la República. Es grave, es gravísimo. El presidente cada vez más acorralado y ante esta situación cada vez más nervioso, cada vez más errático en sus respuestas. Respuestas a las que hay que buscar la interpretación porque no va al grano, porque no quiere responder y porque sus abogados están buscando cualquier forma para que él no comparezca ante el Ministerio Público. Esperemos que no se retroceda en la decisión de investigar al presidente, porque ya lo dije, no podemos mirar al costado ante la grave sospecha, cada vez más fundamentada, de que el presidente está inmerso en este esquema de corrupción. Y el tema de los feriados, ¿no? O sea, mañana yo entiendo que hay los hinchas, los peruanos en general dicen déjennos ver el partido porque es la definitiva. No nos podemos dar el lujo de paralizar el país en medio de esta crisis que el presidente y sus ministros no saben ni pueden manejar. Nosotros mañana todos trabajamos. Aquí se trabaja. En la Municipalidad de San Isidro se trabaja. En Migraciones han dicho que van a trabajar. Los hospitales van a seguir trabajando. El Perú no se puede dar el lujo de parar. Pero el presidente ya pidió reprogramación de su cita, que era mañana. Claro, se va a sentar seguramente a leer el partido. Ha pedido